Estas son dos páginas de un cómic que se ha hecho bastante célebre en el público general a raíz de, sobre todo, de la película, que es posible que hayáis visto muchos de vosotros, o incluso el cómic que lo hayáis leído, ¿no? Watchmen, y lo he seleccionado para que veáis también. Watchmen, precisamente lo más importante era la forma. Era un cómic en el que el peso de la narración, digamos, el conjunto, estaba muy basado en la forma. Si tú coges la historia, de hecho yo creo que, aunque a mí la película no me disgustó, pero creo que la película, claro, queda mal descubierto en la historia. Entonces la historia, digamos, sin esa forma, queda un fin, ¿no? No es lo mismo, ¿no? En el cómic la forma era clave por muchos recursos, en algunos casos incluso ya entrando y cayendo en un barroquismo formal, pero esta página la he seleccionado del comienzo, de cuando empieza la historia, de esta historieta, de este cómic de Alan Moore y de Gibbons, cómo el diseño ayuda no solo al tiempo que hemos comentado, sino incluso a generar al lector una sensación de movimiento. Fijaos, aquí hay dos escenas que no tienen nada que ver en el tiempo, es decir, la primera ya ha sucedido, la que está, además el color ayuda a separarla, por supuesto, después hablaré un poquito del color, ayuda a separar, es otro recurso narrativo muy importante en los cómics, ¿no? Cuando son a color, claro, ayuda a separar las dos escenas porque no están sucediendo simultáneamente. La escena que está coloreada en rojo ya ha sucedido, es el pasado, y esta escena, la que está en los otros colores, son dos policías precisamente que están investigando un crimen que acaba de suceder. Bueno, un crimen, alguien se ha caído, todavía no se sabe bien por qué, alguien se ha caído se ha hecho mixto, ¿no? Ha caído desde su apartamento, ¿no? Y entonces fijaos cómo a través del diseño podemos ver cómo el cuerpo cae, hasta allí estamparse contra el suelo ya, muy pequeñito, ¿no? En la otra página la he seleccionado porque en la película, esta escena está muy parecida, bastante fiel, salvando la diferencia de lenguaje, ¿no? Con el cine, pero que se ve en la película como el Doctor Manhattan, la primera presentación lo vemos que es un tío gigante, porque bueno, puede modificar su estructura, ¿no? Atómica, a nivel atómico, ¿no? A nivel subatómico, ¿no? Y fijaos cómo el diseño precisamente ha sido pensado por el dibujante, por Dave Gibbons, para transmitir esa sensación de cómo de ese tamaño gigante, en la otra tira lateral, ¿no? Va reduciéndose hasta un tamaño, digamos, estándar, ¿no? Humano, para hablar con el Rorschach, el otro personaje que ha llegado a verle. Esto se ha sacado de un cómic japonés, de lo que se denominan ellos, y aquí sí ha calado el término, manga, cómic japonés, vamos, es como le llaman ellos al cómic, vamos. De un manga de Minetaro Mochizuki, y lo he seleccionado para que veáis cómo el diseño de los marcos de la viñeta tiene un efecto también narrativo, es un recurso de expresión muy importante. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues lo que está sucediendo, bueno, esto es una historia posapocalíptica, y hay varios terremotos a lo largo de la historia, este es uno de ellos, y fijaos cómo expresa los temblores, ¿no? Las viñetas son irregulares. Gashow, del que hemos hablado hace un momento, en Ombligo sin fondo, pues esto es una página, o dos páginas, perdón, son dos páginas, están enfrentadas, con esa retícula regular, manteniendo igualmente una parte de los elementos, el mismo punto de vista, pues también se genera un efecto en el lector. Aquí se ha eliminado este cómic de Anders Nielsen, Perros y Agua. Hay una edición también en castellano, igual que de Ombligo sin fondo. Pues aquí él decidió contar esta historia eliminando los marcos de las viñetas. ¿Esto qué significa? ¿O cómo creo yo que eso afecta a la lectura? Pues afecta sobre todo, bueno, aparte de lo que decíamos antes, del vistazo global de la página, ¿no? Esa primera visión, que claro, le da una estética muy personal al cómic, porque en relación a la mayoría de cómics, si bien las viñetas están cuadriculadas, hay otro efecto más importante, que es que aquí el lector es el que tiene que hacer, la composición, el esfuerzo a la hora de leer es algo, no tampoco decir esfuerzo, bueno, no es que sea, estoy muy cansado que sea, ¿no? Que vaya a ser picar en la mina, ¿no? Pero que sí que es el lector el que tiene que hacer una configuración mental para decidir dónde están las viñetas, dónde empieza una, dónde acaba otra, ¿no? Como se puede ver, por ejemplo, aquí en la parte de abajo de la primera página. Esto es un ejemplo del trabajo de Santiago y mío, de la serie del vecino, que llevamos haciendo del año 2004.
Pues lo he seleccionado para ver con este caso concreto cómo el diseño afecta totalmente a lo que se cuenta, sobre todo si quieres que se cuente medianamente bien o con un cierto efecto. Aquí, esto es una escena también, bueno, él está contando su origen, ¿no? La historia del vecino, no sé si la conocéis, es pues el título ya indica bastante, ¿no? Es la historia de dos vecinos con la peculiaridad de que uno de ellos es un superhéroe. Pero realmente la historia del vecino no va de las peleas del superhéroe, sino de su vida, de cómo afecta, hombre, por supuesto eso afecta a su vida y la de los demás, pero de sus relaciones, muchas veces además, ¿no? Tampoco el protagonismo está bastante repartido, no solo recae en el superhéroe, sino también lo tiene bastante el vecino, que es un opositor, ¿no? Y aquí, precisamente, esta es una de las escasísimas escenas del vecino, bueno, de lo que es la serie, es la única en la que se ve realmente, hay una escena de acción. La acción de los superhéroes es bastante difícil, bueno, en general de superhéroes, o podemos cambiar de género, me refiero a la acción, escenas de acción, que no sean diálogos simplemente, son realmente, y yo como dibujante lo puedo decir también, el que lo sufrió en esta página, lo sufrimos Santiago y yo también, ¿no? Porque los dos nos rompimos la cabeza así como para mejorarla, ¿no? Son particularmente difíciles de hacer, ¿no? Bueno, aquí el diseño, fijaos como del boceto inicial, que bueno, Santiago tenía, que no lo traía, no, en este caso no, en el otro sí. Santiago en este caso hacía su propio boceto, yo bueno hice un montón de cambios se puede ver del boceto, este primer boceto que hice a la página lápiz, incluso al final hubo un último cambio, quitando esas dos viñetas, todo esto son decisiones de diseño, ¿no? Quitando esas dos viñetas y dejándolo en una sola, sin que se viera al final de la acción, que aparecería contada al volver la página ya directamente oralmente por el personaje, porque lo está contando, ¿no? Es digamos, una especie de flashback contado por él mismo, ¿no? Y luego también quería comentar cómo con la composición, ya una vez que has seleccionado el diseño de las viñetas, cuando componen las viñetas es muy importante esa composición para guiar el ojo del lector por donde tú quieres que vaya. Fijaos cómo aquí, de una página, de la primera versión a la otra, hay, en la primera viñeta, si os dais cuenta, está cambiado el sentido, ¿no? El bicho ese, ¿no? Con el que se pelea el héroe, ¿no? Cae hacia un lado distinto. La razón es que cae hacia el lado donde tú como lector vas a leer, ¿no? Aquí en la página definitiva, que a color se puede ver mejor, cae hacia aquí, de la primera viñeta pasamos a esa segunda tira donde están hablando, que está en vertical, cuando termina de hablar Javier, que es el superhéroe, fijaos cómo de su cara, por la línea cinética, nos lleva al golpe, y de ahí a donde cae el superhéroe, pues todo eso son decisiones que se toman precisamente, como decía, para facilitar o guiar, mejor dicho, guiar al lector por donde tú quieres que vaya. Esto es una escena del Vecino 2 en el que el cambio de diseño, como veis, afectó sustancialmente, ¿no? Hay aquí una escena, ¿no? Una escena de folleteo, ¿no? Un polvo entre una de las protagonistas femeninas, entre Lola y el novio con el que está en la actualidad. Entonces, fijaos, la primera versión, y esto lo estuvimos hablando Santiago y yo, porque todas estas cosas las hacemos muy estrechamente, es decir, él lo ve todo por email y digamos que él va participando, ¿no? No es solo que yo, digamos, lo dibuje en solitario, ¿no? En base a un guión, la cosa, digamos, mucho más orgánica en ese sentido, ¿no? Y al final, pues no apareció, fijaos, apareció sin el marco de la viñeta, además están dibujados de otra manera, y eso pues perseguía también un efecto muy concreto, ¿no? En el lector, frente a la primera versión, ¿no? Que era más convencional, digamos que se puede decir que sí se puede decir incluso que tiene un equivalente bastante con determinadas escenas estándar del cine, ¿no? Yo, como suelo decir aquí, solo falta oír el saxo, ¿no? Un saxo, ¿no? Romántico, ¿no? En la escena, ¿no? La otra, al quitar esa división de viñetas y, bueno, cambiar también el dibujo, que se ven todos de cuerpo entero también, que está muy relacionado con el diseño, yo creo que el efecto es muy distinto, ¿no?